RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. No le temía que me mataran, porque en fin, la muerte como tal es un sueño, pero le temía que me cogieran y me torturaran, que me mataran torturado, a eso sí le tenía miedo. La rajaron porque ella estaba embarazada y le sacaron la criatura que tenía como 6 meses y la criatura se meneaba en las arenas. Encontramos las casas vueltas cenizas, no encontramos absolutamente nada. Acabaron con la vida de una mujer que tenía discapacidad mental. Bueno, yo creo que en Colombia se ha dado una versión oficial del origen del paramilitarismo que es una versión falsa, porque se presenta el paramilitarismo como nacido en los años 80 más o menos y como originado en un grupo o en unos grupos económicamente poderosos de ciudadanos independientes y privados que tal vez habrían sido presionados por la guerrilla para que pagaran impuestos, lo que han llamado el boleteo, y que habrían decidido defenderse creando ejércitos privados, ¿no? Que luego se habrían unido con el narcotráfico y se habrían vuelto pues ya una fuerza poderosa. Pero para mí, después de investigar muchos antecedentes y documentos muy contundentes, creo que el paramilitarismo nació en los años 60, concretamente en febrero del año 62, cuando vino una misión del el ejército norteamericano que se llamó la misión Yarborough, que era un general que ya murió, el general Yarborough, que era el que dirigía una escuela de guerra especial en Estados Unidos, en Fort Bragg, Carolina del Norte, y que querían como revisar y cambiar la doctrina tradicional de la guerra que ellos tenían. Bueno, el paramilitarismo no fue una, digamos, en su manera original, como estrategia típica de las fuerzas militares, no fue una particularidad colombiana. O sea, si uno mira en los años 60, 70, que en la región de América Latina, por ejemplo, dominaban las dictaduras o los conflictos armados internos o regímenes autoritarios, si uno mira la legislación y la práctica, en muchos países el paramilitarismo también estaba presente, ¿sí? Casi toda nuestra ley, casi todos los países de la región tienen leyes de seguridad nacional muy parecida a la del 68 de Colombia, ¿no es cierto? En Guatemala, por ejemplo, se impulsaron en un marco legal mucho más vistoso, mucho más visible, los paramilitares que allá se llamaron las patrullas de autodefensa campesina PACS.
¿no? Que llegaron, según la relatora de Naciones Unidas en los años 90, Mónica Pinto, a tener casi 1,5 millones de personas en un país muy pequeño como es Guatemala, ¿sí? Ha habido varias experiencias en otros países, ¿sí? La particularidad nuestra es que fue y que refleja mucho lo que es el sistema colombiano, que es un poco esquizofrénico, ¿no? Hubo un marco legal y al mismo tiempo un marco ilegal. Operaron legal e ilegalmente. De esa época hubo un famoso decreto 3338 del 65, que después fue convertido en la ley permanente de la República, la ley 48 del 68, que permitía a las Fuerzas Armadas crear grupos de civiles armados para apoyarlos en su lucha contra la llamada subversión, entre comillas. Y se dio en todo lo que fue la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, que está plasmado en numerosísimos manuales de contrainsurgencia del ejército, de las fuerzas militares, muchos de los cuales siguen vigentes hoy. Y allí dejaron unas instrucciones en un documento secreto, por eso es que esto no se conoció durante muchos años. En ese documento ellos le ordenaban prácticamente a los gobiernos colombianos crear una serie de grupos mixtos de civiles y militares para que enfrentaran los problemas de seguridad nacional. Ellos los llamaban allí como, pues creían que el problema de seguridad de Colombia en ese momento era los simpatizantes del comunismo, con esas palabras, ¿no? Porque en ese momento en Colombia no existía lucha armada propiamente. En ese momento no había ningún grupo guerrillero. Era el año 62. Las guerrillas anteriores eran las guerrillas liberales, que ya se habían desmovilizado. También los habían matado después de desmovilizarse, como suele ser la tradición en Colombia. Y ya no existía un grupo armado propiamente organizado. ¿Y qué hacían estos manuales y estas instrucciones? Básicamente de considerar que hay un enemigo interno en el país, que ese enemigo interno no solamente son los grupos guerrilleros, sino todas las formas de oposición política y social, ¿no? Hay manuales que dicen, por ejemplo, cómo los sindicatos son el enemigo interno, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones sociales y campesinas, y que para contrarrestar, que hacen parte de lo que llaman ellos el movimiento comunista internacional, el MIC, ¿no? Y esto le parece a uno como es de ciencia ficción, pero esa es la realidad, y esos manuales siguen vigentes hoy en día, ¿no? Y que una de las técnicas, digamos, de lucha para la erradicación de ese enemigo interno, ¿sí?, es la consolidación de grupos paramilitares. Los manuales obviamente no hablan de grupos paramilitares, hablan de juntas de defensa, juntas de autodefensas, comité de autodefensas, que son armados, que participan y apoyan a las fuerzas militares en su lucha contra lo que llaman el enemigo interno, y que van a ser parte de las hostilidades y que están enlazados, dirigidos por generalmente oficiales y suboficiales de inteligencia militar. Y ese contexto es que van a nacer los grupos paramilitares. Junto a ese documento secreto, ellos dejaron también un suplemento ultra secreto, que es un documento en el cual se recomiendan formas de tortura, por ejemplo, absolutamente prohibidas a nivel universal, ¿no? Entonces, el paramilitarismo para mí comienza propiamente
el presidente Guillermo Valencia saca un decreto que teóricamente era para cambiarle el nombre al Ministerio de Guerra, que así se llamaba antes, por Ministerio de Defensa, pero en varios de sus artículos autoriza, o sea, legaliza ya el paramilitarismo, autorizando a la Fuerza Armada a entregarle armas de su uso privativo a los civiles. Y en otro artículo autoriza crear grupos armados civiles bajo la coordinación del ejército. Entonces allí está ya legalizado el paramilitarismo. Ya se empiezan a distribuir manuales elaborados en Colombia, manuales de contrainsurgencia, donde ya el paramilitarismo con el nombre de autodefensas aparece en el organigrama mismo de las fuerzas militares. En 77 ya hay un manual, porque estos manuales se van actualizando, hay un manual supremamente violento e ilegal que acude a métodos universalmente prohibidos, ¿no? Y donde ya este manual ni siquiera, como los anteriores, tiene una resolución de aprobación del comando de las fuerzas militares, sino que ya lo único que lo lleva a uno a concluir que es un manual oficial es que es de la imprenta del ejército. En los años 87, 88 hubo en Puerto Boyacá, que se consolidó como la famosa capital antisubversiva de Colombia, Puerto Boyacá, Magdalena Medio, en el departamento de Boyacá, vinieron varios mercenarios israelí e ingleses a entrenar grupos paramilitares. ¿Sí? Se dijo que eso era un operativo en su momento del narcotraficante Rodríguez Gacha, y efectivamente Rodríguez Gacha estaba metido en ese asunto, pero lo que no se dijo y que se esclareció posteriormente judicialmente es que fue un operativo montado por las fuerzas militares. A raíz de ese escándalo, porque eso fue filmado, esos entrenamientos que dieron los mercenarios a los grupos paramilitares de Magdalena Medio, el teniente coronel Luis Arsenio Borges Montoya, que era el comandante del batallón, ¿no?, fue destituido. Y él en su carta, que se hizo pública en la revista Semana, le recordó al entonces ministro de Defensa, el general Botero, Óscar Botero, le recordó que él no había creado grupos paramilitares, que los grupos paramilitares ya existían en la región y que era un instructivo de las fuerzas militares crear, dirigir, proteger y operar con grupos paramilitares. El teniente coronel fue destituido y al poco tiempo fue asesinado en Bogotá.
de oficiales de las fuerzas militares que muy valientemente han denunciado esto, como el coronel Velázquez en Urabá, que denunció cómo el general Rito Alejo del Río había creado toda una red de grupos paramilitares en la región. Creo que en los años 80 da un salto muy grande porque se da la articulación o la alianza entre ese paramilitarismo que ha ido surgiendo y el narcotráfico, ¿no? Entonces, eso se da a través del ejército también. Entonces, el dinero del narcotráfico empieza a financiar todos estos grupos paramilitares y les empieza a poner a disposición enormes cantidades de dinero para que los armamentos se modernicen, los sistemas de comunicación, los vehículos, los medios de transporte, en fin, todo ya cuenta con presupuestos muy altos para actualizarse y modernizarse. A partir de los años de la década de los 80, de 1980, ¿qué se da en el país? Acuérdense, es el momento de los procesos de paz. 82, Betancourt ya está, el presidente Betancourt está en el poder, anuncia un proceso de paz, expide una ley de amnistía, la ley 35 del 82, empiezan las negociaciones con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero, que van a concluir en el 84 con los acuerdos de Uribe y después el nacimiento de la UP, la Unión Patriótica. Y el estamento militar se opone a todo esto, ¿sí? Se opone a todo esto y acaba de pasar el escándalo del y empieza realmente a partir de ahí a potenciarse el desarrollo de la estructura paramilitar en el país. El paramilitarismo surge propiamente para exterminar movimientos sociales o ideológicos o grupos de oposición política. ¿Qué ha pasado en el transcurso? Estos grupos paramilitares locales, inicialmente pensados e ideados como un instrumento de la lucha contra insurgente de las fuerzas militares contra lo que ellos consideran el enemigo interno, ¿sí? Incluso categoría que en los mismos manuales se habla a veces de población civil insurgente. Imagínense esa barbaridad, población civil insurgente, ¿sí? O hay insurgentes o hay población civil, no puede haber las dos cosas, ¿sí? Generó unas dinámicas, unas alianzas en las regiones muy fuertes, con ganaderos, con empresarios, con políticos, que empezaron a apoyar estos grupos para también ejercer un dominio económico, un dominio político en las regiones. Alianzas de políticos con grupos paramilitares para eliminar, por ejemplo, la gente de la UP o gente de sus partidos de oposición, ¿sí? O incluso rivales de los propios partidos tradicionales, ¿sí? Los paramilitares empezaron cuando la Unión Patriótica se hizo alianzas electorales con el nuevo liberalismo en los años 86, ¿sí? 88, las primeras elecciones en esa época. Mucha gente del nuevo liberalismo fue asesinado por paramilitares porque le disputaban el poder local a jerarcas tradicionales del Partido Liberal como César Pérez García, procesado por la masacre de Segovia, o por ejemplo el asesinato del alcalde Sabane Torres, primer alcalde de la Unión Patriótica, aunque él venía de afiliación liberal, asesinado en un complot organizado entre paramilitares, líderes conservadores, ¿sí? Y empresarios de la región, en Sabane Torres, Magdalena Medio, Santanderiano. Siguiendo las estadísticas de la violencia en Colombia, uno ve que a mediados de los años 80 las curvas de violencia se disparan de una manera escalofriante, ¿no? Es cuando viene también el genocidio de la Unión Patriótica, donde ya participan todas estas estructuras paramilitares.
La estrategia paramilitar en los años 80, por ejemplo, y 90, cuando se crea la Unión Patriótica, que la primera es que la izquierda en este país logra tantos puestos, curules, en el Senado, en la Cámara, en los consejos, en las alcaldías, en los consejos departamentales, gracias al paramilitarismo y la eliminación de más de 3.000 miembros de este partido, se recompone el paisaje electoral. Zonas que votaban liberal o votaban hacia sectores de izquierda o movimientos cívicos, vuelven a votar a sectores muy retardatarios por el poder paramilitar. Los pactos políticos de los 90 y principios de los 2000, de Chibolo, todos esos famosos pactos que hemos empezado a conocer, sí, gracias a las investigaciones que adelantó la Corte Suprema de Justicia sobre la parapolítica, nos muestra cómo el paramilitarismo se volvió en instrumento de muchos sectores tradicionales de las élites económicas y políticas en las regiones para mantener su control y su dominio en las regiones. Yo estoy convencido de que aquí ni hay elecciones libres, ni hay separación de poderes, ni hay libertad de prensa, ni hay libre juego de partidos. Todo eso son ficciones. Y por eso no me extraña que dentro de una legalidad de un Estado así, y más de un Estado donde el poder legislativo ha estado tan vinculado al paramilitarismo, eso sea legal hoy. Eso no es extraño, pero es absurdo, claro. Es absurdo porque uno de los principios de la democracia también es la línea divisoria muy clara entre lo civil y lo militar. Y eso se perdió aquí. El paramilitarismo borró las fronteras entre lo civil y lo militar. En algunos departamentos del país realmente las élites locales sí tuvieron un proyecto paramilitar como forma de ejercicio del poder político, y eso lo ha dicho la propia Corte Suprema de Justicia en los casos, por ejemplo, del departamento Sucre o el departamento del Magdalena, donde han sido condenados, en el caso del departamento Sucre, varios gobernadores, alcaldes y diputados y miembros de todos los partidos tradicionales que ejercían el poder, y se ha probado cómo se tejían una serie de intereses. Así que progresivamente, ¿qué pasó? El Estado tuvo esta línea de contrainsurgencia llamada paramilitarismo y se empezó a crear un Frankenstein ya incontrolable por el propio Estado, ¿sí? En que diferentes sectores que estaban interesados, ¿sí?, por motivos políticos, por motivos ideológicos o por motivos económicos, ¿sí?, de tener alianzas, de poder entrar dentro del paramilitarismo como un instrumento de control de la población, del territorio, de imposición de modelos económicos, etcétera, etcétera, hicieron parte progresivamente de este proyecto, ¿sí? Y eso explica por qué hoy en día tenemos un problema gravísimo en el país, ¿sí? Regiones enteras, ¿sí?, donde el comportamiento electoral, por ejemplo, está determinado por la actividad paramilitar, o el desarrollo del agro, la extensión de los grandes latifundios se ha hecho gracias al paramilitarismo, el despojo de las tierras, ¿sí?, u otras regiones, por ejemplo, donde las empresas agroindustriales del campo, en materia de palma africana, en materia del banano en Urabá, por ejemplo, se hicieron gracias a las alianzas o la instrumentalización del paramilitarismo para consolidar el poder económico. Y estos son los grandes desafíos no resueltos, ¿sí?, que tiene el Estado colombiano.
pueblo muy bello. Y cuando la masacre de Mapiripán, que encerraron, llegaron los paramilitares combinados con el ejército desde San José del Guayare, que unos llegaron por la trocha ganadera y ya tomaron a charras y luego cercaron, es decir, se apoderaron del río porque a nadie dejaban salir, y por la carretera entraron los camiones con el resto, y por el río bajaron los otros también con los otros y encerraron el pueblo y le pusieron guardia y fueron cogiendo la gente con lista en mano, uno por uno, y el que iban cogiendo lo iban llevando para el matadero de ganado que quedaba al borde del río, y allá lo amarraban de pies y manos. Después que cogieron toda esa gente, que eso duró entre 3 y 4 días, la masacre más tremenda, y esa gente por la noche la mataban con motosierra, y destrozándolos pedazo por pedazo vivos, o con cuchillos, también la misma forma. La lista en la que yo figuraba en las Fuerzas Armadas, se puede decir, porque yo figuraba en la 7ª Brigada de Villavicencio, en el 7º puesto de los que iban a matar de la Unión Patriótica allá. Toda esa carne de todos esos seres, de todos esos hermanos que mataban, la amontonaban al borde del río. A lo que ya acaban de hacer la matanza, de hacer el despedazamiento de seres humanos, entonces empujaban esa carne al río. Por eso que el gobierno dice que allá no hubo masacre, porque no hay la evidencia, no hay los cadáveres enterrados, no hay nada de eso, porque si el río Guayare pudiera hablar, ahí sabríamos verdaderamente el número de los miles de seres humanos que cayeron allá despedazados. Siempre asesinaron una cantidad de personas en el camino, llegaron hasta Arenal Bolívar, por allá, por todo eso, asesinando personas. Cuando eso encontraron a los papayos y asesinaron ese montón de gente. Asesinaron 9 personas y de ahí... ¿Recuerda usted qué persona? Un señor apellido Correa, Argénida Saya, y 2 muchachos nuevos y unos ancianos que mataron a garrote, a palo. Todo el mundo se abrió del pueblo y nosotros pues por allá montados en esos cerros con ese poco de niños y necesidades por todas partes. Cuando ya nosotros vimos que ya iban subiendo, ya se habían ido, ya nosotros fuimos poquito a poco llegando al pueblo. Encontramos las casas vueltas cenizas, no encontramos absolutamente nada. De ahí pasaron al corregimiento de Pueblito Mejía, llegaron el día 10 llegaron y se apoderaron del pueblo, saquearon las cosas de más valor, las saquearon, todo eso lo saquearon. El día 11 de noviembre a eso de las 4 de la tarde quemaron todo el pueblo de Pueblito Mejía, quemaron 100 y pico de casas. Los víveres quemados los sacaban de las tiendas y se los llevaban para el campo de fútbol, por allá los encontrábamos todavía, como 3 y 4 días que regresamos nosotros al pueblo, encontrábamos los víveres echando humo todavía. Y así sucesivamente esa guerra. Llegaron nuevamente en el 2000, para quedarse se quedaron en el 2000, se apropiaron del pueblo y ahí llegaron y empezaron a ejercer su mandato. Y recuerdo que hubieron muchas personas muertas que iban matando, asesinando.
asesinaron a Iván Darío Robles, que era mi hijo, lo asesinaron en junio, el 21 de junio del 2001. Según los testigos, él lo asesinaron a eso de las 2 de la tarde. Eran unos niños de 11 años que estaban cortando hojas de bijao y se dieron cuenta cuando la muchacha venía llorando hacia abajo que porque la iban a matar, que ella era muy joven, ella no debía nada. Y entonces ellos se ocultaron de un matojo de bijao para que no los vieran, porque los podían matar a ellos también, y los cogieron y de ahí se escondieron hasta que pasó todo, donde ya mataron a la muchacha de 2 tiros, donde mataron el hijo mío arrodillado a machete. De ahí cogieron, los despresaron, los enterraron cerca uno al otro, como a 1 metro uno al otro, los enterraron hecho picadillo. Y de ahí pues cogieron las palas y todo eso, hasta que no se fueron ellos, los niños se tiraron a la quebrada de Mejía y salieron muy asustados. Y lo peor es que alrededor de Pueblito Mejía, alrededor de Pueblito Exclusivo, donde está el hijo mío, hay aproximadamente unas 600 víctimas enterradas, pero alrededor de todo Pueblito Mejía hay más de 2.000 muertos. El bloque Central Bolívar, a mandos del comandante 27, que según está preso en Valledupar, que lo cogieron por una cantidad de fusiles, pero el comandante principal es alias Macaco, que comandaba toda esa zona. Él tenía 24 añitos. Él era alto, gordo, tenía la carita redonda, la naricita pues igual a la mía. A él lo cogieron primero y lo torturaron. Ellos iban tres muchachos jóvenes en unas mulas. Ellos iban a llevar esos víveres y por allá encontraron la emboscada. Y entonces ellos pues el hijo mío, ellos tenían pues esquirlas de granadas por la espalda. Y ellos los agarraron y los amarraron, los torturaron, les partieron las piernitas. Y como a las 4 de la tarde los agarraron y ellos fueron asesinados como a las 5 de la mañana. Ellos los cogieron el día domingo. Eso ya uno pasaba, era aterrorizado a toda hora, uno no podía ni hablar durito porque uno le daba miedo. Todo eso, pues imagínense cómo sería el miedo que nosotros no pudimos hacer nada porque nos decían que nos buscaban, nos mataban y todo eso. Entonces, por eso nosotros no pudimos hacer, no hemos hecho nada. Paramilitares por la parte alta del río Naya, el bloque Calima de los paramilitares en compañía de la 3ª Brigada del Ejército Nacional, ¿sí? Dejando con un saldo de muertos de 144 personas en el Alto Naya. Bajaron en la parte baja del Naya, en una vereda que se llama La Concepción, acabaron con la vida de una mujer que tenía discapacidad mental, la violaron, abusaron sexualmente de ella, la torturaron y luego la asesinaron. Su nombre es Juana Bautista Angulo Inestrosa. He hecho derramar lágrimas, dolor y sufrimiento. Amén. Los cuerpos, los que yo pude observar porque yo soy de la parte baja, los que bajaban por el río, ahí con los inspectores en ese entonces se hacían los levantamientos hasta que los inspectores se cansaron de hacer el levantamiento, bajaban por el río, algunos sin mano, algunos ya la cabeza colgándole. Entonces, cada que veíamos que iba bajando un cuerpo, las comunidades, los en ese entonces, que eran los líderes, las personas que mantenían al frente de eso, hacían el levantamiento del cuerpo y lo enterraban. Si encontraban 2, 3 en el mismo día o en el mismo momento, se enterraban en fosas comunes.
Los del líder Luis Eduardo Guerra y su familia no habían sido devorados por animales porque los dejaron hacia campo abierto. Yo intenté pedirle a toda la comunidad, había más de 100 personas que estaban ahí en el rescate, que no hicieran caso de las normas de levantamiento de cadáveres, que se los trajeran porque ya se había violado profundamente la dignidad humana, pues dejándolo como pasto de las fieras, y que por encima de cualquier norma legal estaba una norma ética de respetar la dignidad de las personas. Pero unos fiscales me llamaron a intimidarme, a decirme que yo estaba violando la ley, que no podía ordenar eso. Bueno, ellos me prometieron que iban a dejar constancia de que realmente era el ejército el que se estaba oponiendo al rescate, pero nunca lo hicieron. Entonces, pues para mí fue muy duro porque yo quise reemplazar a las familias en el reclamo de los cadáveres en la morgue, pero eso fue terriblemente duro porque pues todos eran conocidos. El expresidente Álvaro Uribe lanzó varios señalamientos contra los líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Militares de altos mandos militares con los paramilitares en zonas cercanas al sitio de la masacre. Hubo coordinación, negociaciones para actuar juntos. Un punto neurálgico ahí fue el corregimiento de Nuevo Antioquia, que es un corregimiento de Turbo, donde se reunieron. Allí hay una gran base paramilitar desde hace muchos años y allí se reunieron los militares con los paramilitares. El general Montoya, que era el comandante de la primera división en ese momento, exigió, y de eso quedó constancia en las actas y en los documentos militares mismos, exigió que llevaran informantes, que era una palabra eufémica para designar a los paramilitares, ¿no? Y después de la masacre, el gobierno intentó engañar al país y al mundo entero, porque la masacre fue muy conmovedora para todo el mundo, después de descuartizar niños hasta de 18 meses. Quisieron engañar al mundo entero y se consiguieron testigos falsos pagados por un conocido narcotraficante y paramilitar, HH, que él mismo lo confesó, para convencer al cuerpo diplomático en un hotel exclusivo de Bogotá de que la autora de la masacre eran las FARC. Que
le escribieron al presidente Uribe y le dijeron que ellos tenían elementos muy serios para pensar que esa masacre la había hecho el ejército y que ellos iban a hacer su propia investigación. A los 2 años ellos enviaron un documento y probaban que sí, que todas las pruebas demostraban que el ejército era el culpable y que por lo tanto ellos le retiraban la ayuda militar a la Brigada 17, que era la autora de esa masacre. Y eso hizo que la Fiscalía diera un viraje y empezara a investigar a los militares. La juez de primera instancia los absolvió a todos, con unos argumentos que no solamente son absurdos, sino que estremecen a cualquiera que tenga un sentido de la justicia, porque esta juez analizaba las 3 acusaciones, que eran concierto para delinquir, homicidio intencional de personas protegidas y actos de barbarie. Entonces decía que los actos de barbarie y los homicidios, ignorando todas las pruebas que obraban en el expediente, decía que eso era problema de los paramilitares y no de los militares, cuando realmente actuaron juntos y hay pruebas de que los militares dispararon, tiraron granadas, en fin. Y luego que los actos de barbarie quedaban subsumidos en el homicidio, y el concierto para delinquir, que era lo que quedaba en pie porque estaba completamente probado que se coordinaron, estuvieron juntos todo el tiempo. Decía que a los militares no se les podía exigir que se enfrentaran con los paramilitares porque ponían en riesgo sus vidas y eso ya sería un acto heroico, y a nadie se le puede exigir un acto heroico. Entonces quedaron todos absueltos. Pero yo me dediqué a hablar con todos los testigos, todos los que habían estado de alguna manera con ellos en esos días, y saqué la conclusión muy clara y muy contundente de que la masacre la había hecho el ejército. Cuando ya regresaba en el aeropuerto de Apartado, pues me cercaron muchos periodistas y que tenía la versión del gobierno, ¿no? Y yo me opuse, pues, y dije que tenía yo plena convicción de que era una masacre de Estado, un crimen de Estado. Decirle no a la guerrilla, no a los paramilitares y no al mismo ejército. Lo más duro, pues, para nosotros, en un tiempo difícil, cuando apenas nos estábamos empezando a organizar, fue la muerte del compañero Francisco Tabatino, que hacía parte del consejo. Yo en ese entonces estaba dentro de la comunidad, pero no hacía parte del consejo. De pronto a él lo asesinaron para que la gente tuviera temor de no organizarse. Existían 4 personas que eran miembros del consejo interno de la comunidad de paz. Cuando a él lo asesinaron quedaron 3, pero enseguida hubimos otros 3 más que quisimos ocupar ese lugar que él ocupaba y luchar por la comunidad. O sea que le demostramos a estas personas de que no teníamos temor, de que si a él lo habían matado por esta causa, nosotros también queríamos seguir luchando, y si era posible entregaríamos o estaríamos dispuestos y estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por una causa tan linda, tan humana como es uno luchar por las personas, por la población civil, por los niños, por los ancianos, por las mujeres, por todos los que verdaderamente quieren vivir y quieren la paz.
del conflicto colombiano. Por ser colombiano, todos los actos que se cometen de injusticia, de desplazamiento forzado en las comunidades negras, a la cual yo hago parte, me afectan, ¿sí? Indirectamente me siento victimizado por esa parte. Uno está acostumbrado a trabajar, a conseguir la platica para el sustento de la vida, y no solamente de uno, sino para el progreso del mismo Colombia, trabajando y trabajando honestamente. Pero llegan estos grupos y armados, llámese como se llame, vengan de donde vengan, y en las manos de ellos queda el trabajador. Es difícil contarle al mundo o llegar a los oídos de todos, contarles nuestra historia. Vimos que por medio de la música es difícil que todos se tapen los oídos para no escuchar nuestras voces por medio de la música, ¿sí? Entonces nosotros cambiamos el ritmo que muchos utilizaban para el baile, para la fiesta, por el relato de nuestra historia, o sea, de lo que se vive a nivel nacional, específicamente en la zona en la que nosotros habitamos, ¿sí? Hablar de la guerra, del conflicto y de las víctimas por medio de la música. Podamos llegar a encontrar esa paz tan anhelada que en el mundo deseamos encontrar. Que cese la violencia, y que por lo menos, así como yo sufro, cuántas personas no estarán en el mismo estado en que yo me encuentro. Usted sabe que perder un ser querido es duro. Es duro. Ojalá ellos, sí, ojalá es lo mismo que ellos hacen, que ojalá, pues, eso es malo, uno desearle mal a ellos, pero de todos modos, que ojalá ellos vivan esto en carne propia para que vean que eso duele. Ahí tenemos casualmente hasta en los periódicos las listas de los que han vuelto a recibir sus tierras y no duran 3 meses y ya los han matado. Entonces, ¿a qué se vuelve uno? Es un desastre para uno. Pierde uno la moral del trabajo, pierde uno la moral hasta de la vida. Nosotros los campesinos no tenemos nada que ver ni con guerrilla, ni con paramilitares, ni nada. Si su negocio, el que tenga su negocio, sea quien sea, que tenga sus negocios ilícitos, que los tenga, pero que no los mezclen a nosotros con cuestiones de nada, porque ni somos sapos de la guerrilla, ni somos sapos de los paramilitares, ni somos sapos del Ejército Nacional tampoco. Tenían un ambiente muy bello y se había que vivir verdaderamente holgado, sin necesidad de bendigarle la vida a nadie, ni estar encerrado en una cueva de estas, porque aún de que sean una de las piedras más grandes que hay, pero para mí es una jaula. Para mí es una jaula. Entonces, esto es triste verdaderamente, tener uno que perder su trabajo, sus bienes, su todo, con tanto esmero que uno ha trabajado, con tanta ilusión. Eso es lo más importante que queremos en Colombia, que haya un cambio, que en verdad haya vivienda digna, de que sea en verdad vivienda digna, que haya la cuestión de las tierras, de la recuperación de las tierras, que ya están muy cansados con el Estado, porque es que se están dando cuántos líderes ya los han matado de cuestión de tierra, ya han matado casi como 300 líderes, aparecen como 100 y pico apenas. Pido paz para mi país, Colombia, y para el resto del mundo. Oh, vivamos como hermanos, vivamos en paz. Vivamos y dejemos vivir a los demás. Dios allá en el cielo en cuenta tendrá todo lo bueno que hagamos por la humanidad. En un hecho criminal cometido por el paramilitarismo participan muchos actores, han participado muchos actores, desde paramilitares, unos que se movilizan, otros que no, miembros de la fuerza pública, miembros de las autoridades municipales,
departamentales, a veces nacionales, y todo esto se va por diferentes caminos procesales. Y entonces cada cosa investiga lo suyo, su arbolito, y el bosque se pierde. Y esto es un bosque maleza carnívora, que ha matado, que ha masacrado segmentos importantísimos de la población. ¿Sí? Si se mira no solamente los departamentos de Sucre y Bolívar, por ejemplo, ¿sí? Es impresionante. La masacre Chengue, El Salado, todas las masacres. Y no se cuentan por 2 o 3 o 4 personas, sino por decenas. ¿Sí? Y eso se repite en muchas partes del país. Ellos tuvieron muchas fuentes de financiación y construyeron un poderío económico muy grande, y con ese poderío económico fueron comprando muchas cosas y terminaron por comprar el Estado, y que fueron exitosos, que el mismo Mancuso, recuerdo en el 2002, cuando al otro día de las elecciones del Parlamento dio un parte de victoria nacional diciendo que se habían apoderado del Parlamento, ¿no? Se compraron el Estado y después se compraron la presidencia de la República con el triunfo del presidente Uribe. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.